Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del quinto de secundaria, promoción? Un gusto otra vez estar con ustedes, ¿no? No se olviden, soy el profesor Joel Rocha Villagaray y por supuesto el día de hoy vamos a continuar con la clase. Les agradecemos su constancia, a pesar de ser la segunda clase, el que usted está aquí mirando este video, refleja una responsabilidad tuya. Así que, por favor, presta atención, el día de hoy vamos a culminar con el tema de los géneros literarios. Vamos a trabajar tres géneros más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos, vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar el género dramático, el género narrativo y también el género expositivo. Cabe recordar, muchachos, que los géneros literarios es una forma en la que se han clasificado, sistematizado u ordenado a todas las obras literarias. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, los géneros literarios son la forma en la que se han dividido o clasificado a las obras literarias luego de haberlas leído y luego de haber considerado su fondo y su forma. Habíamos visto que existen dos formas de dividir a los géneros, o perdón, dos formas de dividir a las obras literarias, ¿cierto? Los géneros clásicos y los géneros modernos. En la división clásica, aristotélica, antigua, tenemos el género épico, género lírico y género dramático. Y en la división moderna ya no tenemos tres, sino tenemos cinco géneros. El épico, el lírico, el dramático que se mantienen y se le va a agregar el género narrativo y el género expositivo. Si tú vas a postular a la Universidad San Marcos, ten en cuenta la división clásica o aristotélica, ¿cierto? Épico, lírico y dramático. Si tú vas a postular a otra universidad que no sea San Marcos, la división moderna es la de cinco géneros. Bien, no te olvides. También aquí recordaremos que fue Aristóteles en su libro Poética el primero en dividir a las obras y el primero en clasificarlas en estos tres grandes géneros, épico, lírico y dramático. Ya, el segundo va a ser Horacio. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar el género dramático, narrativo y expositivo, te había dicho. Profesor, a ver, hábleme del género dramático. Sencillo, mira aquí. Se le va a llamar dramática o género dramático, ¿sí? A un grupo de obras, ya, sencilla. Mejor te lo enseño así, más fácil. Todas las obras teatrales pertenecen al género dramático. Se acabó. Todas las obras teatrales, sea una obra cómica, sea una obra realista, teatral, ¿ah? Sea una obra teatral trágica, mientras que esté representada en un escenario, mientras haya actores, haya diálogo, haya acción, o de repente a veces ni hay diálogo, estás ante una obra teatral. Ok, estás ante una obra que pertenece al género dramático. Todas las obras del género dramático son obras teatrales. O al revés, todas las obras teatrales, ¡pum!, pertenecen al género dramático. No te vayas a olvidar, todas las obras del género dramático son obras teatrales, o todas las obras de teatro que alguna vez viste o verás o sabes que existen, pertenecen al género dramático. O también así, ¿eh? Todas las obras teatrales pertenecen a la dramática. Se acabó. No te vayas a olvidar. Entonces, cuando hablamos del género dramático, estamos hablando de las obras teatrales. Pues acá ponemos género teatral, también le puedes llamar, ¿ok? Género dramático, todas las obras que van a ser representadas en un teatro, en un escenario. Muy bien. El género dramático, muchachos, o el teatro, ¿dónde nace? ¿Dónde surge, profesor? Surge en la antigua Grecia. Surge en la antigua Grecia. Sí, en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, muchachos, hace muchos años, aproximadamente unos 2600 años atrás, o hasta más, 2700 años atrás, nace el teatro, perdón, allá en la antigua Grecia. ¿Ok? La, el teatro, ¿ok? El teatro, como lo acabo de decir, surge en la antigua Grecia, pero no surge como hoy lo conocemos. No, 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 no. El teatro que tú y yo hoy conocemos, ¿no? Que vemos cuando están actuando, ahí conversando, moviéndose, llorando, bailando, etcétera. Todo lo que hoy tú y yo vemos, eso ya es el resultado de una evolución
histórica, el resultado de una evolución de miles de años. El teatro no nació así. El teatro, muchachos, tuvo un origen religioso, tuvo un origen de carácter religioso. El teatro nació de una ceremonia religiosa en la antigua Grecia a un dios, de los tantos que los griegos tenían, específicamente un dios. No fue Zeus, no fue Apolo, no fue Afrodita, no. El dios Dionisios, ¿ok? Antiguamente los griegos adoraban a varios dioses. Uno de ellos era el dios Dionisio, o también llamado Baco. Baco lo van a llamar luego los romanos. Este es el dios de la fertilidad, ¿ok? El dios de la fertilidad, el dios del vino. Los antiguos griegos que creían en este dios adoraban a Dionisio y lo adoraban con cánticos y con bailes, con cánticos y con bailes. Estos cánticos y estos bailes, profesor, ¿cómo se van a llamar? Estos cánticos en honor al dios Dionisio, ¿ok? Se van a llamar ditirambos. Ditirambos. ¿Estamos? No te vayas a olvidar. Se van a llamar los ditirambos. Estos ditirambos o cánticos que eran en coro y que le elevaban al dios Dionisio, de esos cánticos, poco a poco fue surgiendo el diálogo. Sale uno del coro y comienza a dirigir, y luego sale otro y comienza a haber un diálogo entre el coro y este otro sujeto, este otro personaje que se va a convertir en el primer actor. Y van así poco a poco a ir surgiendo el teatro. ¿Ya? No te olvides, el teatro surge en la antigua Grecia de una ceremonia religiosa, específicamente un dios llamado Dionisio, o luego conocido como Baco por los romanos, que es el dios de la fertilidad, el dios del vino. ¿Ya? Se representaba a estas primeras representaciones que nacieron de los ditirambos, se le van a llamar tragedias. La palabra tragedia, que también es una especie, que ahora te voy a explicar, la palabra tragedia es una palabra de origen griego. Y la palabra tragedia está compuesta de dos voces griegas que significan tragos y ode. Tragos no es eso, no te emociones por si acaso. Tragos es, ¿qué significa, profesor, en griego? Macho cabrío. Y ode significa canto. Entonces la palabra tragedia en su etimología significa canto al macho cabrío. ¿Y quién era el macho cabrío? Pues es un animal, el chivo, el animal del chivo de cuernitos. Ese animal era un símbolo que representaba al dios Dionisio. ¿Entiendes? Entonces la tragedia, muchachos, era antiguamente una ceremonia religiosa que surgió en honor al dios Dionisio y que en honor a él se elevaban cánticos llamados ditirambos, y este ditirambo poco a poco se fue convirtiendo en diálogos y luego poco a poco en representaciones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vayamos a estudiar la tragedia o vayamos a estudiar el teatro griego y vamos a profundizar, ¿ya? Lo que quiero que hoy te quedes es que el teatro o el género dramático surge en la antigua Grecia como una ceremonia religiosa en honor a un dios, el dios Dionisios, que los romanos lo van a llamar Baco, es el dios de la fertilidad o del dios del vino, y que en honor a este dios se cantaban ditirambos, y del ditirambo surgió el teatro, específicamente la tragedia, y ya luego, ¿no? Poco a poco van a ir surgiendo diferentes formas teatrales. Bien, si tú vas a postular a la Universidad San Marcos o cualquier otra universidad, quiero que te quedes con el concepto teórico. ¿Cómo definimos, cómo teorizamos el género dramático? Escucha, esto ya es un poco académico. El género dramático está compuesto de todas las obras que fueron creadas para ser representadas en un escenario a través del diálogo y la acción. Quiero que te quedes en tu cabecita, ¿ok? Con estas tres palabras: representación, o representadas en este caso, a través del diálogo y la acción. ¿En dónde, profesor, se va a llevar a cabo esto? Obviamente en un escenario.
¿Estamos de acuerdo? Quiero que te grabes esta palabra: representación, diálogos y acción. Quédate con estas palabras. Te van a servir para tu futuro examen de admisión. ¿Las obras que pertenecen al género dramático fueron creadas para ser leídas? No, fueron creadas para ser representadas en un escenario a través del diálogo y la acción. ¿Ya? Muy bien. Se dice también que las obras teatrales u obras del género dramático van a ser objetivas y a la vez subjetivas. ¿Por qué son objetivas, profesor? Son objetivas porque se está contando al fin y al cabo una historia, ¿ok? Hay un escenario, un ambiente, hay personajes, pero también es subjetivo. ¿Por qué? Porque nos va a narrar una historia desde la perspectiva del creador de esta obra teatral. ¿Cómo se le llama al creador o autor de una obra teatral? Dramaturgo. Se le llama dramaturgo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, el género dramático se divide en especies o en subgéneros. Hay varias especies o hay varios subgéneros. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, hay varias especies o subgéneros del género dramático o de la dramática. Tenemos la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental, también está el entremés, está la zarzuela, muchas especies más. Pero vamos a estudiar solamente estas 4. De las 4, las 3 primeras son las más importantes, que deberías conocértelas de memoria. Muy bien. Definamos a la tragedia. ¿Qué es una tragedia, muchachos? Dentro del género dramático, la tragedia es una especie dramática, especie del género dramático, que representa sucesos funestos, desgraciados, trágicos. Es decir, que dentro de la obra hay acontecimientos fuertes que tienen que ver con la muerte, con la enfermedad, con el dolor, que provoca impresión en el espectador, en el veedor de la obra teatral. Una tragedia, cuando tú vas a una obra teatral, ¿no? Vas al teatro, te sientas y vas a ver una tragedia, no sé, vas a ver Romeo y Julieta, o vas a ver Hamlet, tú no te vas a reír en esa obra, tú más bien lo que vas a hacer es ver el teatro, ¿no? Se está representando la historia y hay muerte. Romeo, por ejemplo, muere, Julieta muere, Hamlet muere. La muerte está presente, el dolor, la tristeza, los actos funestos, desgraciados, están presentes en esta obra trágica. Ejemplo, Edipo Rey, ¿no? Por ejemplo, en la obra Edipo Rey, Edipo Rey, sin saberlo, se casó con su madre y tuvo hijos con su propia madre, imagínense. La madre luego, al enterarse de la verdad, se ahorca y él se extrae los ojos. Algo completamente trágico, ¿verdad? O Bodas de Sangre, donde una chica se ha casado con un muchacho, pero ella seguía amando a su ex, se escapó con el ex, a las finales el esposo recién casadito y el amante se enfrentan y los dos se mueren. Imagínense, ¿no? Muy bien, la tragedia. La tragedia representa sucesos funestos, no te olvides. Comedia. Muchachos, la comedia también es una especie dramática, una especie del género dramático que ya no representa sucesos funestos, todo lo contrario, su propio nombre lo dice, representa sucesos jocosos, alegres, divertidos, graciosos. Tú te vas a una obra teatral y ves una comedia, te ríes, ¿ok? Te vas a reír, pero ojo, las comedias, muchachos, ya, las comedias absolutamente literarias, ¿ok? Van a ser obras que no solamente te van a hacer reír, sino que además de hacerte reír, tienen un mensaje que darte, tienen una enseñanza, tienen un objetivo, una finalidad didáctica. Mira acá, en una comedia, tú te vas a reír, hay sucesos jocosos, alegres, divertidos, los personajes son ridiculizados, caricaturizados, exagerados, pero al final hay una enseñanza. ¿Ok? Por ejemplo, en la obra El Avaro de Molière, nosotros nos reímos de las actitudes tontas, estúpidas, de Harpagon, que es el avaro en la obra. ¿Ok? Pero al final, nos estamos riendo, todo chévere, pero al final uno dice, uy, no, eso está mal, uno tiene que ser avariento, no. Uno tiene que, no, la avaricia está mal. Uno aprende. Estamos ahí al final, una enseñanza.
o lo mismo con la obra Ñacatita, ¿no? De Manuel Asensio Segura, ¿ya? El drama. El drama es una especie teatral, una especie dramática que se parece mucho, la obra que se está representando, se parece mucho a la vida real. En el drama hay sucesos trágicos como también sucesos divertidos. Dicho de otra manera, es la combinación de la tragedia y la comedia. El drama, o que también antiguamente en España lo llamaban tragicomedia, Lope de Vega lo va a llamar así, las tragicomedias, como su propio nombre lo dice, ¿no? Son obras teatrales que representan acontecimientos graciosos y acontecimientos funestos, trágicos, y por ende se parecen mucho a la vida real. Es la especie más realista del género dramático. ¿Ok? Que tenemos una obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, u una obra anónima de origen incaico, Ollantay. El auto sacramental. El auto sacramental también es una obra teatral, pero que está contenida o solamente tiene un solo acto. Y aquí te enseño una cosita. Las obras teatrales se van a dividir en actos. ¿Qué es un acto, profesor? Un acto es cuando la cortina se abre, el telón, perdón, se abre, salen los actores, comienzan a actuar, ¿sí? Aparece otro personaje, se va uno y aparece otro, y acá pasan 10-15 minutos, se cierra el telón y hay un receso de 10 minutos. Se vuelve a abrir el telón y sigue la historia. Cuando se cierra el telón, acaba el primer acto. Cuando se abre el telón, comienza el segundo acto. Se cierra el telón, acaba el segundo acto y luego se abre el telón y comienza el tercer acto. O sea, en cada espacio, en cada pausa, estamos ante un acto. ¿Estamos? Muy bien. Y el auto sacramental no tiene dos ni tres, uno nada más. Es una obra teatral de un solo acto, ¿ya? Y el tema que trata un auto sacramental es un tema comúnmente religioso o moral. Religioso o moral. Acá tenemos, por ejemplo, el gran mercado del mundo, también de Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Hemos visto las obras del género dramático. Pasemos a continuación al género narrativo. El género narrativo, muchachos, ¿ya? Es un género, vamos a llamarlo así, moderno. Algunos consideran que el género narrativo surge más o menos a finales de la antigua Roma, con obras, vamos a llamarlo casi llamadas novelas, ¿no? Como El Asno de Oro. O algunos dicen, no, el género narrativo nace recién con Giovanni Boccaccio, con el Decameron. Y otros dicen, no, nace más adelante con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No hay un acuerdo preciso de cuándo surge este género, pero lo que sí sabemos es que el género dramático, ¿ok? Contiene, no te olvides esto, el género dramático contiene a todas las obras que nos narren historias, ¿ya? Todas las obras del género dramático narran historias. Acá sí se van a leer, ¿ok? Estas obras que narran historias pueden haber sido creadas de forma escrita o pueden haber sido creadas de forma oral. Claro, nacen de forma oral, pero luego con el tiempo se transcriben. ¿Estamos? No te olvides, pueden nacer de forma escrita o pueden nacer de forma oral. Al fin y al cabo, lo que van a hacer es narrar historias. Las obras que pertenecen al género narrativo nos narran temas variados. O sea, existen diferentes tipos de obras narrativas. Tenemos, por ejemplo, obras realistas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, obras policíacas, ¿ah? Tenemos obras simbolistas, tenemos, por ejemplo, obras de temática simbólica, de terror, fantástico, de ciencia ficción, un montón de temas, ¿ya? Psicológicos, por ejemplo. Existe una gran variedad temática de obras que pertenecen al género dramático. Es un nuevo género, como ya lo hemos dicho, ¿okay? Un género moderno, y las obras que pertenecen al género dramático comúnmente son objetivas, aunque también hay algunas que son subjetivas. ¿Okay? Hay algunas que son subjetivas, como las novelas románticas, por ejemplo. Muy bien.
O también, ¿no? Por ejemplo, las novelas de ciencia ficción, algunas de estas. Muy bien, ahora vamos a ver las especies que pertenecen al género dramático, o los subgéneros del género narrativo, perdón. Tenemos a la novela, el cuento, el mito, la leyenda, la crónica, la tradición, la fábula. Son 7 nada más. Mira, mira acá. La novela. La novela es una especie narrativa. Es una especie narrativa, es decir, es una obra literaria que narra una historia al fin y al cabo, pero se caracteriza porque es de extensión larga. O sea, que la novela es larguísima, muchas veces larga, la tiene larga la novela, su historia, ojo. Es de larga extensión. En una novela hay muchos personajes, ¿no? Demasiados personajes. Por ejemplo, la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene más de 500 personajes, imagínense. Y también tienen varios temas. Tenemos, por ejemplo, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky, una novela extensa. O tenemos, por ejemplo, la obra María, la obra Rayuela, María de Jorge Isaacs, Rayuela de, uy, se me acaba de ir el nombre, Julio Cortázar, ¿no? Y un montón de novelas más. El cuento se parece a la novela, solo que el cuento es más chiquito, mira, chipi ¿ves? Chipi, corto, ¿ves? O sea, la novela es de larga extensión, la tiene larga, el cuento la tiene corta. Es una obra, o narra una historia, pero breve, una historia pequeña, de corta extensión. Hay pocos personajes y hay pocos temas. Pocos temas. Mientras que acá hay muchos, acá hay pocos temas. Ejemplo, Paco Yunque, de Vallejo, El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar. ¿Mm? El mito, profesor, el mito también es una narración, ¿no? Los mitos nacieron de forma oral, muchachos. Los mitos nacieron de forma oral. Entonces, el mito es una narración, ¿ok? Que nace de forma oral, pero es una narración que tiene un carácter religioso, mágico religioso. Comúnmente los mitos narran acontecimientos mágicos, maravillosos, donde hay dioses, semidioses, monstruos, y el mito tiene una finalidad, el mito tiene un objetivo. La finalidad de un mito y la finalidad, la finalidad o el objetivo de un mito, ¿cuál es? La de enseñarnos cómo se formó un pueblo, una nación, o cómo se formó un accidente geográfico. ¿Ah? ¿No? Por ejemplo, cómo la humanidad, ¿no?, creció o se desarrolló después del diluvio. El diluvio sería un mito, por ejemplo, una intervención de Dios ahí que habló con Noé, ¿no? O por ejemplo hay un libro peruano que se llama Dioses y Hombres de Guarochirí. En ese libro hay varios mitos que se hablan acerca de diferentes dioses. Muchos confunden al mito con la leyenda. ¿Cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda, profesor? Bueno, la leyenda, a diferencia del mito, tiene un trasfondo histórico. Es decir, la leyenda narra la historia de un pueblo que sí existió o de un personaje que sí existió, pero se exagera, vamos a llamarlo así, a las actitudes, se exagera el poder, la capacidad de un personaje. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo. Nosotros sabemos que históricamente Manco Cápac existió, Mama Ocllo también, ¿cierto? Ahora, Manco Cápac fue el primer inca. Pero la leyenda, ¿qué nos dice? Que ellos nacieron del dios Sol. ¿Ah? Ahí ya está la exageración. Ahí ya está lo mágico, lo maravilloso. Y que luego salieron del dios Sol y que surgieron del lago Titicaca. A ver, ¿tú nace del lago Titicaca? No, pues ya es una exageración. Ya se ha fantaseado, ¿no?, a la dimensión histórica. Pero al fin y al cabo hay un sustento histórico. Manco Cápac que existió, fue el primer inca que tuvo en el Tahuantinsuyo. La crónica. La crónica, muchachos, es un relato de sucesos históricos y ficcionales. Van a desarrollarse aquí en el Perú luego que los españoles llegasen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los comentarios reales de los incas. La tradición, ¿ok? También es un relato histórico y anecdotario, ¿no? Perdón, y a la vez costumbrista. Un ejemplo, tenemos las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Bueno, la fábula creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? La fábula es una narración donde los personajes comúnmente suelen ser animales, hablan los animales.
Y al final de una fábula siempre tenemos una enseñanza o una moraleja. Hay un libro llamado Fábulas Morales, ¿ok? Que tiene un conjunto de fábulas, el zorro, el oso, el león, etc. Para terminar nuestra clase, el género expositivo. Este es el género más académico que tienen, ¿no? O pero vamos a llamarlo el más científico que los anteriores. Es un género en el que ya no se va a narrar historias, no se van a manifestar sentimientos, no se van a narrar acontecimientos legendarios, grandiosos, o va a haber representación, no. Aquí lo que se va a hacer más bien es exponer ideas de carácter académico, de carácter científico, acerca de un tema determinado. Puede ser temas políticos, puede ser temas de medicina, temas de física, temas de sociología, antropología, de la propia literatura. Ya es un género que trata temas de carácter académico-científico. ¿Ok? Se puede tratar, como lo acabo de decir, muchísimos temas. Político, sociológico, psicológico, psiquiátrico, médico, literario, etc. Es un género de carácter objetivo. La especie más famosa del género expositivo es el ensayo. El ensayo nació en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, ¿no? Fue Michel de Montaigne, vamos a ver acá. Michel de Montaigne, el que creó el ensayo, ¿ya? Se exponen ideas de temas variados y surgió en el Renacimiento. Un ejemplo sería la orgía perpetua, la orgía perpetua Fleury Madame Bovary de Mario Vargas Llosa. De esta manera, chicos, damos por terminada nuestra clase. No se olviden que hay que desarrollar las preguntas que se les van a enviar. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Cuídense.